Hola, bienvenidos al video Jornadas de Fe, Catecumenado C5. Empecemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la Eucaristía. Algunos estudiosos de la Escritura creen que lo que más escandalizó e hizo enojar a los líderes judíos sobre Jesús fue que compartía la mesa con los marginados, invitaba a los despreciables, recaudadores de impuestos y pecadores, a compartir la mesa con él. Siglos de tradición han dado a las comidas formales de los judíos un significado religioso. Las comidas se convirtieron en símbolos de su historia, cuando Dios rescató a sus antepasados de la esclavitud e hizo una alianza con ellos. Las comidas también simbolizan el futuro en el que los fieles participarán en el banquete celestial. Al ver a Jesús que participaba en banquetes con los marginados, los sacerdotes y ancianos comenzaron a criticarlo. ¿Cómo es posible que no sepa quiénes son estas personas?, se preguntaban. ¿No se da cuenta de que al comer con ellos está ofendiendo a Dios? Jesús sabía perfectamente con quiénes estaba comiendo, gente a la que la sociedad consideraba incluso peor que los paganos. La lista oficial de pecadores incluía no solo a los ladrones, asesinos, adúlteros, extorsionistas y prostitutas, sino incluso a otro grupo que estaba más abajo en la lista, los judíos que trabajaban para los gentiles, como los que criaban cerdos o recaudaban impuestos. En pocas palabras, al comer con ellos, Jesús estaba aceptándolos nuevamente en la comunidad. La convicción de que Dios estaba de su lado era lo que sostenía a los israelitas en medio de sus muchas dificultades. Entonces vino Jesús para decirles que estaban equivocados, creyendo saber cómo veía Dios a quienes ellos se negaban a tolerar. Jesús constantemente les hizo ver cuán equivocados estaban al no respetar lo que ellos enseñaban. Y era claro que Jesús comía con estos marginados no solo por motivos privados, sino en nombre del reino de Dios. No debe maravillarnos que estuvieran enojados, tan enojados que se encargaron de que fuera ejecutado. En Marcos capítulo 2, verso 16 al 17 dice: Al ver los escribas de los fariseos que comían con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Preguntas: ¿qué significado más profundo le ves al hecho de compartir los alimentos? ¿A qué tipo de marginados invitarías a comer contigo? Escribe tu respuesta, ¿ok? La Eucaristía como comida. Las comidas que Jesús compartió con pecadores y marginados se añaden al simbolismo de la cena de despedida con sus apóstoles. Durante la última cena explicó cómo iban a tener lugar el perdón del Padre, la nueva alianza y la promesa de la vida eterna en Cristo. Lo dijo de palabra: este es mi cuerpo, este es mi sangre de la alianza. Lo dijo con acciones, partiendo el pan y el vino. También habló del precio que había que pagar para que la nueva alianza tuviera lugar. Esta cena fue un mensaje importante para los apóstoles. Sin ellos, de verdad, hacían caso a sus palabras y acciones. Si aceptaban las exigencias de lo dicho en la cena, entonces, como Jesús, debían estar preparados, si fuera necesario, para entregar sus vidas por los demás, como Jesús lo iba a hacer con su muerte al día siguiente. En Mateo 26, verso 26 al 28 dice: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La Eucaristía como sacrificio. El significado de un sacrificio para la gente de la Biblia es ajeno a nuestra cultura y experiencia. Una familia judía que iba al templo para ofrecer un sacrificio
No ofrecía oro, sino algo que tuviera relación con la vida, como un animal vivo o los frutos de la cosecha. El sacrificio tenía lugar cuando el sacerdote ponía los frutos o la sangre sobre el altar, y la gente internamente se ofrecía junto con el sacrificio. Lo más importante del sacrificio era lo que ocurría en la mente y los corazones de las personas, el ofrecimiento de sus vidas a Dios. La comunidad cristiana ha tenido siempre la convicción de que la muerte de Jesús sobre la cruz es el sacrificio más grande. Jesús se ofreció a sí mismo. La misa es el ofrecimiento libre de Jesús. Pero la misa, claramente, no es una réplica ni de los antiguos sacrificios rituales del templo, ni de la muerte sangrienta de Jesús. Los gestos rituales realizados por el sacerdote durante la misa no son una representación estilizada de la muerte de Jesús. El Señor solo murió una vez, no puede volver a morir. Más bien, en la celebración de esta cena familiar, que llamamos misa, nos unimos al acto de voluntad con que Jesús se ofreció a Dios y nos ofrecemos también nosotros, reproduciendo en nuestro interior el ofrecimiento que hizo Jesús de sí mismo en la cruz. En el Catecismo de la Iglesia Católica, número 614, dice: este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo, es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo, es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo, para reparar nuestra desobediencia. Pregunta: ¿qué significa para ti el sacrificio de Cristo por nuestros pecados? Escribe tu respuesta. La presencia real de Cristo. Los católicos creen que cuando Jesús dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, quería decir exactamente eso. Para los judíos, cuerpo significa la persona y la sangre era la fuente de vida de la persona. Por tanto, Jesús decía que el pan y el vino son yo mismo, y nosotros creemos que el pan y el vino consagrados verdaderamente se convierten en la mismísima persona de Jesús. El Nuevo Testamento da testimonio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El capítulo 6 del Evangelio de Juan está dedicado a Jesús como pan de vida. Jesús multiplica los panes y los peces, un milagro que preanuncia su capacidad para multiplicar su presencia en la Eucaristía. Cuando camina sobre el agua, muestra su poder divino sobre la naturaleza, un poder capaz de cambiar el pan en su cuerpo. Jesús pronuncia lo que se llama el sermón del pan de vida. Vean el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 22 al 59. Jesús mismo nos dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. A muchos discípulos les parecieron intolerables estas palabras acerca de comer la carne de Jesús y beber su sangre, y lo abandonaron. Pero Jesús no dijo: un momento. Lo que quería decir es que el pan solo representa mi cuerpo. En vez de eso les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Desde el siglo XII, la Iglesia ha utilizado el término transubstanciación para describir el cambio de la sustancia del pan y el vino a la sustancia de la carne y la sangre de Cristo. La apariencia, las características externas como sabor, color, peso del pan y el vino, siguen siendo exactamente las mismas antes y después de la consagración, pero en su realidad más íntima se han transformado en el cuerpo y la sangre del Cristo vivo. Por tanto, cuando recibimos la Sagrada Comunión, recibimos a toda la persona de Cristo, como es en el momento presente, es decir, el Señor resucitado, con su cuerpo y alma glorificados y su completa divinidad. No te bastó morir por nosotros, tenías que darnos este sacramento como compañero, como alimento, como prenda del cielo. Tenías que convertirte en un bebé indefenso, en un trabajador pobre, en un criminal azotado
incluso en un trozo de pan. Solo un Dios que nos ama infinitamente puede tener ideas como estas. Esto lo dijo San Alfonso de Ligorio. Pregunta: ¿de qué forma te llama Jesús en la Eucaristía? ¿Con cuántas fuerzas anhelas participar en la Eucaristía? Escribe tu respuesta, ¿ok? Viviendo la Eucaristía. Cuando San Pablo oyó de los abusos que estaban teniendo lugar entre los cristianos de Corinto, les reprochó que celebraban la Eucaristía, que significa acción de gracias, sin preocuparse por el cuerpo de Cristo. Los pobres padecían hambre mientras los ricos se embriagaban. Querían celebrar a Cristo sin acordarse de su cuerpo, el cual incluye a los pobres. Querían celebrar a la cabeza sin el cuerpo, un Cristo resucitado y glorificado, celebrado de forma sacramental, pero separado de su cuerpo actual. Pablo nos recuerda una asombrosa responsabilidad. Quienes se acercan a recibir la comunión de la misa prometen tratar a todos los hombres y mujeres como Cristo los trataría. La Eucaristía es la celebración de la presencia real de Cristo, una celebración que conduce a la unidad y reconciliación en todo el cuerpo. San Agustín dijo: debemos ser lo que hemos comido, debemos ser pan para otros de la misma forma que Jesús es pan que se nos da, fragmentado y compartido, como alimento para nosotros y para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pregunta: ¿de qué forma crees que la Eucaristía conduce a la unidad y a la reconciliación en tu parroquia? Escribe la respuesta. Lee el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Responde a las siguientes preguntas escribiendo en tu diario. ¿Qué retos y qué mensaje de esperanza y consuelo encuentras en esta lectura? Escoge un versículo del Sermón del Pan de Vida y piensa en cómo se aplicaría a tu vida. Entonces, si no recuerdas dónde está, aquí en la última página viene, para que lo revises. Y con eso terminamos nuestro capítulo de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos para la siguiente. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué pasaría si tú le haces a alguna persona la siguiente oferta? Si saltas por 1 hora en una pierna, recibirás $100. Sin duda habrá muchas personas listas a aceptar el reto. Si tú subieras el premio a $1000, seguramente muchas más personas querrían participar. Y si subes la apuesta a $100,000, entonces el número de participantes estaría realmente abarrotado. ¿Y qué crees tú si ofreces más de $100,000? Y digamos que la gente ni siquiera tendría que saltar en un pie para ganarlo. ¿Qué pasaría? En efecto, esto ya se ha probado antes y el resultado es el mismo de siempre. Solo algunas personas participan. Suena extraño, pero es cierto. Porque esto es lo que pasa exactamente en la Santa Misa. En la Santa Misa se nos ofrece la Sagrada Comunión. Y la Sagrada Comunión es más valiosa que un barril de oro, porque Cristo mismo es quien está presente en la Sagrada Comunión haciéndola invaluable e infinitamente preciosa. Y no se necesita saltar en un pie. Así que hay bastantes lugares vacíos en las iglesias por estos días. Entonces es obvio que muchos católicos no tienen ni idea de lo que la Santa Eucaristía es en realidad. No saben de lo que se pierden. Y entonces, ¿qué es la Sagrada Comunión? En la última cena Jesús tomó pan y vino y pronunció estas palabras: Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Él no dijo que se tenía que tomar simbólicamente, sino más bien que en realidad estábamos frente a su verdadero cuerpo y sangre. El Evangelio de San Juan en el capítulo 6 lo deja claro. Jesús instruyó a los apóstoles para hacer esto en memoria suya, y esto es lo que la Iglesia hace hasta el día de hoy. En la Santa Misa, las ofrendas de pan y vino son transformadas en el altar. La Sagrada Eucaristía, como se le llama a las ofrendas luego de la consagración, se ven como pan y agua. Saben y se sienten así, pero ya no son pan y agua.
Tienen la apariencia de estos elementos, pero a través de la consagración se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Las apariencias, a lo que se llama especies, se quedan igual, pero la sustancia es lo que cambia. Esta transformación que ocurre en la misa se llama transubstanciación. Y la presencia de Jesús bajo la apariencia de pan y vino es llamada presencia real. Esta presencia de Jesús es verdadera y real, pero su modo difiere de la presencia de otras cosas materiales. Si tú divides cosas materiales, por ejemplo el pan a la mitad, entonces tendrás la mitad en la izquierda y la otra mitad en la derecha. Pero si quieres partir la hostia en dos partes, entonces no has dividido a Jesús, solo de forma exterior. Porque Jesús, como dijimos antes, está verdadera y realmente presente en la Eucaristía, aunque esta no sea la forma en la que los elementos materiales actúen. Más bien, Jesús está verdadera y auténticamente presente en todas las partes, hasta en las más pequeñas partículas. La presencia real que Cristo nos ha dejado en este sacramento es un gran regalo. Él no tenía por qué hacer esto, pero al entregarse Él mismo a nosotros en la apariencia de algo de comer y beber, Él nos muestra que solamente Él es el único que verdaderamente nos nutre, nos fortalece en el alma y nos da crecimiento.